Radio Polonio, el podcast radiactivo de Marie Curie. Bienvenidas y bienvenidos, espero estén bien. Soy Marie Curie, tal vez me conocen como Madame Curie, la científica radiactiva, o tal vez no me conocen en absoluto, por eso estoy aquí. Hoy les quiero hablar de una colega científica que se llamaba Lise Meitner, una física impresionante. Sí, ya sé, se las nombré un par de veces en las otras semanas, pero es importante ahondar en su historia. Ella nació en Viena en 1878 en el seno de una familia judía, y ya van a ver después por qué resalto que era de origen judío. A finales del siglo XIX, la educación en la escuela pública terminaba a los 14 años, y las mujeres en Austria, ¿adivinen qué? Sí, adivinaron, estaban excluidas legalmente de las universidades, no podían pisar la universidad. A pesar de esto, Lise, que era una luchadora tenaz, logró ser una de las pocas mujeres admitidas en la universidad y comenzó a estudiar en las clases del conocido físico Ludwig Boltzmann. Boltzmann era lo que hoy podríamos decir un científico buena onda, copado, respetuoso de los derechos humanos, porque no discriminaba a las mujeres por su género y fomentaba la integración en todas sus formas. Lise enseguida sobresalió y obviamente llamó la atención de todos. En 1905, Lise explicó un experimento de óptica que ni siquiera el físico y premio Nobel Lord Rayleigh había podido resolver. Imagínense eso. También fue la segunda mujer en Austria que obtuvo un doctorado en física. A pesar de que Lise era extraordinaria, una científica mujer, la verdad es que no tenía futuro en Viena, así que se tuvo que mudar a Berlín. En Berlín, lamentablemente, no le permitieron matricularse en la universidad. Qué raro, ¿no? Qué injusticia. Pero pidió permiso a Max Planck, considerado el fundador de la teoría cuántica, para poder asistir a sus clases. Si bien Planck sostenía que las mujeres no debían acceder a la universidad, consideraba que tal vez se podían hacer algunas excepciones, solo con aquellas que tuvieran un talento especial. Bueno, a Lise le encontró el talento y le otorgó el permiso. También le dio permiso para trabajar en un laboratorio donde conoció al químico Otto Hahn. Así comenzó con Otto una amistad que duró 30 años. Solamente había un problemita. El laboratorio no aceptaba mujeres y Lise tuvo que trabajar en el sótano de la carpintería, de la antigua carpintería, y utilizar el baño del restaurante que estaba enfrente del instituto. Incluso tenía prohibido subir al laboratorio de Otto en el primer piso. Otto Hahn y Lise Meitner publicaron trabajos varios, muchos, sobre isótopos radiactivos. Formaron una dupla laboral muy productiva. Pero Lise no recibía sueldo ni compensación económica por sus investigaciones, es decir, que trabajaba gratis. Solo recibía una pequeña ayuda de su propia familia para alquilar un cuarto en una pensión de mujeres. En 1912 tuvieron una oferta de trabajo muy desigual. A Otto le ofrecieron un puesto pago como científico titular y a Lise una colaboración gratuita. En otras palabras, por el mismo trabajo, a Otto le pagaban un sueldo y a Lise nada. Recién en 1913, Max Planck la nombró primera ayudante de científico en Prusia y consiguió su primer sueldo, muy por debajo del sueldo de Otto. ¿Se acuerdan del techo de cristal? Bueno, Lise y tantas otras mujeres en la historia de la ciencia, aún hoy, sufrimos las consecuencias dañinas del techo de cristal. Cuando Albert Einstein conoció a Lise Meitner, cariñosamente la llamó nuestra Marie Curie. Ella en Alemania y yo en Francia estábamos haciendo investigaciones que cambiarían el mundo. En 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial y Lise se fue al frente de batalla como voluntaria. Ella era técnica de rayos X. Tiempo después, continuó sus investigaciones sobre el uranio y los trabajos con Otto. En 1918,
Lise y Otto mandaron un artículo conjuntamente sobre el descubrimiento de un elemento altamente radiactivo, el protactinio 231. En esa publicación figuraba Otto Hahn como investigador principal, cuando en realidad tanto Lise como Otto habían trabajado por igual. En 1919, Lise fue la primera mujer que obtuvo el cargo de profesora de universidad en Berlín. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de los congresos Solvay y les mostré la foto en la que había 28 científicos hombres y la única mujer era yo? Bueno, la historia volvió a repetirse. En el congreso Solvay de 1933, realizado en Bruselas, solo participamos 3 mujeres: Lise Meitner, mi hija Irene Joliot-Curie, que en ese momento ya era una científica respetada, y yo. Les dejo esta foto para que también la puedan ver y seguir asombrándose. En 1933, Hitler llegó al poder. Durante un tiempo, Lise continuó trabajando en el laboratorio, pero el régimen le hizo quitar el título de profesora. Lise observaba cómo poco a poco iban marginando a los científicos judíos, mientras sus colegas arios, entre comillas, se indignaban en privado, pero no reaccionaban públicamente. Tanto Planck como Heisenberg y el mismo Otto Hahn no estaban cómodos con la situación, pero tenían esperanzas de que los nazis pronto se volvieran más benévolos. Qué raro, ¿no? Meitner recibió en esa época tan difícil una oferta de trabajo de su amigo Niels Bohr en Copenhague, pero Planck la convenció para que no dejara Berlín, ya que su laboratorio la necesitaba. En 1938 la situación política se agravó muchísimo. Lise perdió su nacionalidad austríaca y le exigieron a Otto Hahn, entonces director del instituto, que expulsara a Lise de su trabajo. Y él lo hizo el mismo día que se lo ordenaron. El gobierno alemán le quitó el pasaporte a Lise y le prohibió viajar. En 1939, Lise se escapó. Salió clandestinamente en un tren hacia Holanda. Sin dinero, sola y asustada, estuvo esperando meses a que alguna universidad le ofreciera trabajo. Finalmente se trasladó al instituto del físico Magne Siegvand, ubicado en Suecia. Pero allí, lejos de encontrar hospitalidad, se encontró con el profesor Siegvand, que le puso todos los obstáculos posibles a su investigación. Tenía el sueldo más bajo del instituto, no se le permitía tener estudiantes, de hecho se sugería a los estudiantes no hablar con ella, y por supuesto le daban muy pocos recursos para construir un nuevo laboratorio experimental. Pese a todo y como pudo, Lise retomó sus investigaciones. A pesar de la distancia, la correspondencia entre Lise y Otto Hahn fue muy fluida y se reunieron varias veces fuera de Alemania para debatir resultados y decidir nuevos experimentos. En Berlín, Otto seguía investigando con el físico y químico Fritz Strassmann, pero era Lise desde el exterior la encargada de estudiar, analizar y explicar científicamente las pruebas de sus colegas alemanes. De hecho, Otto y Strassmann hicieron un experimento que produjo la separación del uranio en 2 núcleos menos pesados, pero no supieron explicar el porqué, no entendieron las causas de ese resultado. Fueron Lise Meitner y su sobrino Otto Robert Frisch los primeros en describir, explicar y justificar la fisión nuclear. Para justificar la ruptura de un átomo pesado en otros menos pesados y más estables, Lise y su sobrino explicaron el fenómeno mediante el modelo de la gota líquida de Gamow y Bohr y la ley del incremento de la masa de Einstein. Y además, como si eso fuera poco, calcularon la enorme cantidad de energía liberada en el proceso. Posteriormente, Otto Hahn publicó el experimento con la explicación completa de Lise, pero sin mencionarla. La excusa de Otto fue que el régimen nazi no le habría dejado incluir a una autora judía. Qué excusa pueril, ¿no es cierto?
Qué excusa horrible. En 1940, Hitler ya había ocupado Francia, Holanda, Dinamarca, Bélgica y Noruega, y en 1942 los norteamericanos le ofrecieron a Lise Meitner participar en un grupo internacional de investigación que se llamó el Proyecto Manhattan. Querían desarrollar una bomba atómica y, según ellos, terminar con el régimen nazi. A pesar de que este ofrecimiento le daba a Lise la oportunidad para trasladarse desde Suecia a Estados Unidos, dejar ese laboratorio donde nadie la quería y trabajar con los grandes cerebros de la época, Lise no aceptó. Dejó sus razones bien claritas, criticó el desarrollo de armas nucleares y pronunció su frase hoy más famosa: nunca voy a tener nada que ver con una bomba. En cambio, ningún otro científico hombre rechazó la oferta. Ojo, los científicos hombres aceptaron la oferta. A finales de 1944, le concedieron el Premio Nobel de Química a Otto Hahn por los trabajos pioneros en el trabajo de radiactividad, especialmente la fisión nuclear, y la demostración de las cantidades enormes de energía que se liberan en la fisión inducida con neutrones. Nadie, pero nadie en el mundo entero comprendió por qué le concedieron el premio únicamente a él, excluyendo a Lise. Otto Hahn no mencionó ni una sola palabra sobre los 30 años de trabajo conjunto con Lise Meitner. Esta negación del trabajo de Lise es considerada una de las más grandes injusticias de la historia de la ciencia. Les invito a que investiguen el llamado efecto Matilda y lo relacionen con todas las desigualdades de las que estuvimos hablando hasta ahora. Las acciones de Hahn fueron demasiado lejos y Lise no resistió una traición más de Otto. Luego de 30 años se distanciaron para siempre. Recién en ese momento, Lise fue consciente de que jamás podría volver a Alemania. Al terminar la guerra, tampoco sus antiguos compañeros trataron de hablar con ella o sugerirle que volviera. A pesar de conocer su situación precaria en Suecia, aún así no se comunicaron con ella. Lo que Lise le criticó a Otto Hahn y a otros científicos de la época fue su colaboración con el régimen de Hitler. No tenía nada que ver con lo científico, ¿no? Sino con la falta de humanidad. Le escribió a Hahn: todos ustedes trabajaron para la Alemania nazi y solo ofrecieron una resistencia pasiva. Esto lo sabemos, se lo escribió Lise a Hahn porque lo cuenta Paul Lawrence Rose en su libro Heisenberg y el proyecto de la bomba atómica. Y agrega Lise: claro que para limpiar su conciencia ayudaron a alguna persona perseguida por ahí y por acá, pero se permitió que mataran a millones de seres humanos inocentes sin que se emitiera ningún tipo de protesta. Creo que fue clarísima. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos empezó una especie de furor y de locura por Lise Meitner y una ola de reconocimientos a sus trabajos científicos. Tanto que la llamaron la madre de la bomba atómica. Una expresión que resulta insultante para una mujer que nunca quiso tener hijos y que además era una gran pacifista. Durante su vida, Lise fue nominada 48 veces al Premio Nobel. Sí, escucharon bien, 48 veces, pero nunca se lo dieron. En 1997, el elemento 109 de la tabla periódica fue nombrado Meitnerio en su honor. Sin embargo, sabemos muy bien que los homenajes y reconocimientos póstumos tienen un sabor muy amargo. En fin, esta es apenas una parte de la gran historia de Lise Meitner, pero nos deja mucho, pero mucho para pensar y debatir. Por hoy me despido. Gracias por oírme y hasta la semana que viene.